Estamos en la radio, estamos en Bahía Engaño 104.5 MHz en nuestro espacio Piedra Libre hasta la hora 13. Pero bueno, vamos a presentar ahora un toque con Jorge Agüero, que lo saludamos. ¿Cómo te va, Jorge? Buenos días, Aldo. Buenos días a todos los Radio Escucha. Bueno, siempre aclaro de que yo no tengo ciertas certezas, seguramente un montón de errores, pero siempre traigo ciertos temas para conversar, para que la gente empiece a conversarlos y seguramente pueden sacar mejores conclusiones que las mías, pero por lo menos darle el puntapié inicial. Estaba escuchando recién a Aldo con respecto a ciertas cosas, por ejemplo la violación de la chica esta que pasó, de los desmanes económicos que hemos tenido en nuestra provincia, y de algunos que están presentando nuevas leyes. Resulta que si uno empieza a investigar con respecto a la historia del mundo, se va a encontrar con que el mundo, cuando se va organizando, van planteando leyes para convivir. Todos los pueblos antiguos tenían diferentes leyes y algunos imperios que se empezaron a proyectar por encima de otros lugares, empezaron a decir que los pueblos que no coincidían con las leyes que tenían ellos, ya sea religiosas o ciudadanas, eran paganos, o como en el caso de los musulmanes, por ejemplo, decían que eran pueblos infieles porque no respetaban al Dios de ellos. Pero en realidad todos los pueblos han tenido sus leyes. El hecho está que, por ejemplo, cuando en los abogados, cuando están estudiando, estudian derecho romano, es decir, que en ese momento no tenía ningún tipo de relación directa con el cristianismo, pero sí tenía muchas coincidencias, porque la gente, o en este caso la palabra de Dios, coincidía con, por ejemplo, los 10 mandamientos. Nosotros las leyes que tenemos en nuestro estado, en la nación, tiene una estrecha relación con los 10 mandamientos. Realmente en ese momento se ve que el pueblo judío era un desastre, por eso necesitaban esas leyes. Pero de ahí nace, por ejemplo, el espíritu de nuestras constituciones, de nuestros códigos civiles, nacen de ahí. También tuvieron que ver con el código comercial, por ejemplo, la actividad que tenían los fenicios, que ya tenían sus puntos de vista y que eran muy importantes. A veces nos encontramos con que nosotros mismos, inclusive uno mismo, piensa con respecto a algo, a una ley nueva, algo para mejorar, y en forma hasta estúpida, podríamos decir, porque el mundo tiene miles de años y esas leyes ya se le habían ocurrido a algunas otras personas que quizás no tuvieron la suficiente fuerza para aplicarlas, pero estaban. Hay un montón de leyes para la buena convivencia del ser humano. El problema es que no se cumplen. O sea, surgen diferentes gobiernos, diferentes personalidades que manejan el Estado, la región, y no las hacen cumplir. Entonces, a raíz de eso, empiezan a inventar nuevas leyes, a hacer la ley con menos penas, por ejemplo, hacerlas más blandas, y a razón de eso genera más gastos al Estado, más injusticias, y no se cumplen. Entonces, en realidad, nosotros tenemos que empezar a cumplir las leyes, a obligar que se cumplan las leyes. Posiblemente siempre se dice, sí, pero el Estado no quiere que las leyes se cumplan. Y sí, perfectamente, pero nosotros los ciudadanos tenemos posibilidades de que hasta ciertos porcentajes de las leyes se cumplan por parte nuestra. No volver a la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, pero sí pequeñas cosas, como por ejemplo, recién Aldo estaba conversando con respecto al tomate, a los precios. Entonces, y nosotros como consumidores,
podemos hacer cumplir esas leyes. Podemos hacer cumplir las leyes de que los alimentos no nos salgan tan caros. Por supuesto, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Es decir, y bueno, si hay productos que realmente están creciendo sus precios en forma desmedida, y bueno, busquemos la alternativa de buscar otros, de buscarle la vuelta, de no consumir. Yo creo que ya lo dije en esta misma radio, algo que me asombró creo que fue en los años 70, 73, por ahí, en Inglaterra, un país con el cual siempre tenemos rispideces y a veces no queremos porque es un imperio, pero resulta que había subido el azúcar 2-3 chelines y las amas de casa de Inglaterra se decidieron en forma conjunta de no comprar azúcar durante un tiempo determinado, no sé si serían 15 días, un mes. Tuvo que bajar 2 chelines más del precio antiguo que estaba para de nuevo instalarse. Y esos son los ciudadanos de ese país los que manejan los precios. Es decir, que no permiten que los intermediarios manejen y creen inflación por falsas expectativas. Entonces, el poder está en nosotros. Si nosotros tenemos democracia, no quiere decir que tenemos que derivar exclusivamente a aquellos que nos representan para que cambien esto. Nosotros también tenemos una cuota de poder para cambiar. El tema, por ejemplo, de salida recién de los violadores, entonces, y bueno, tendremos que escracharlos de alguna manera, buscar la forma de que cuando sale así alguna detención, salgan a cara descubierta, que realmente los apartemos de la sociedad y que realmente le demos posibilidades cuando salieron de su cárcel y se transformaron en nuevas personas. Pero si no, tenemos que aplicar de apartarlos de la sociedad de alguna manera. Es decir, no quiere decir matarlos, ni hacerlos que se vayan de nuestros lugares, todo eso, pero darle el lugar que corresponde y tener los anticuerpos para que esas personas no puedan seguir actuando. Y no solamente eso, es decir, están los violadores de bolsillo. A nosotros nos están reventando, nos enteramos ahora, por ejemplo, de todo del patrimonio de nuestro Estado, cómo fue dilapidado. Y generalmente me encuentro con gente que siempre machaca todos estos temas con respecto al gobierno nacional, todo lo que está sucediendo arriba, todo. Y ¿saben qué? A mí realmente me importa lo que está pasando en mi pueblo. Porque lo que pasa en mi pueblo, lo que pasa en mi ciudad, lo que pasa en mi provincia, me afecta directamente. Lo que puede estar sucediendo allá arriba, el Panama Papers, todo ese tipo de cosas, quizás yo no tenga la posibilidad de desmembrar todo eso que está pasando, pero sí me preocupa lo que está pasando acá. Porque, por ejemplo, supongamos que en determinado momento alguna persona tuviera la suerte, la bondad de Dios, no sé de qué, por su esfuerzo en el trabajo, de haber juntado unos pesos para comprar un terreno, para alquilar una casa mejor, para comprar algo. Y cuando nos enteramos de que toda esta gente que está afanando son las que nos están subiendo los precios. ¿Por qué? Porque realmente los tipos no tienen problema, entonces un terreno que valía 200.000 pesos, ellos ofrecen 500, esos son los que están fijando las leyes del mercado. Entonces a mí me afecta eso también. No es solamente lo que se ha robado, sino lo que está produciendo todo ese tipo de cosas en mi sociedad. Cómo han crecido económicamente, cómo de repente aparecen con grandes propiedades, con coches factuosos, y a nosotros eso nos limita, porque esos son los que nos rigen el mercado, esos son los que nos ponen el precio de las propiedades, con todo ese tipo de alternativas, porque digamos, por ahí supongamos un albañil tiene que hacer un trabajo y sale 2 pesos con 50, lo tenemos que pagar 2 pesos con 50 y resulta que viene un ñato de esto y lo sube automáticamente porque hay cometa de por medio y ni siquiera vamos a poder tener esas personas que nos hagan los trabajos. O sea, son gente que nos están afectando. Este problema que está sucediendo acá en nuestra provincia no es solamente un problema estatal,
es un problema que nos afectó a todos los ciudadanos. Nosotros hoy día estamos viendo, por ejemplo, el precio de los inmuebles, y claro, están valiendo o los hacen valer lo que realmente no corresponde, y porque esta gente, en determinado momento, con guita en efectivo, que sacaron en forma espuria, ellos fueron los que marcaron el mercado. Entonces, fíjense en todo el daño que nos han hecho. Ahora nosotros tenemos las herramientas para solucionar todo este problema, que la justicia haga lo suyo. Nosotros, esa gente, a partir de ahora son muertos civiles. Es decir, a partir de ahora, que no se presenten ni siquiera a un campeonato de bolitas para llegar a ser ni siquiera concejales o presidentes de algo, ni presidente de un barrio. Directamente que cuando salgan, espero, cuando salgan de la cárcel, hagan sus valijas y se tengan que ir a un lugar donde haya gente más infelices que nosotros. Muchas gracias. Muy bien, escuchábamos a Jorge Agüero en Toque.